tal? Bienvenidos y bienvenidas a este espacio que ya sabéis que son encuentros de psicoanálisis donde tratamos de traer conceptos fundamentales desde las lecturas que voy realizando a través de la obra de Freud, también de la obra de Menasa, de Miguel Óscar Menasa, que es el director de la escuela Grupo Cero de Poesía y Psicoanálisis, donde yo me formo en formación continua. Y bueno, hay textos que vamos leyendo también de su obra. Hemos, venimos recientemente de la semana pasada, estamos hablando de compendio de psicoanálisis y bueno, y vamos a extraer algunos elementos fundamentales porque lo que realmente nos señala en este texto Freud, ¿no? Que nos dice, es un texto del año 1938, como indicamos en la clase anterior, ¿no? En el encuentro anterior. El propósito era reunir pues, todos los principios de psicoanálisis y bueno, confirmarlo exponiéndolo así de una manera más concisa. Entonces, voy a extraer cosas importantes que me parecieron de este punto, porque lo que hoy vamos a tratar es la teoría de los instintos y el desarrollo de la función sexual, ¿vale? Para que entendamos un poco algunos conceptos claves, ¿no? Porque aquí lo que nos va a reseñar, sobre todo muy importante en el punto de la teoría de los instintos, es que estamos regidos por, más que instintos, hablamos de pulsiones, porque ya Freud indicaba, ¿no? Que instinto es más de lo animal, ¿no? Tiene más que ver con, bueno, con la especie, ¿no? Con un saber que le lleva, por ejemplo, la procreación a las épocas de celo, ¿no? Las épocas migratorias, ¿no? Y en el ser humano, como estamos atravesados por el lenguaje, hablamos más bien de pulsiones que se organizan conforme a ese primer encuentro con la necesidad, donde ahí se va erogenizando la boca, ¿no? Donde vamos, digamos, conquistando nuestro cuerpo a partir del deseo. Entonces ya no va a ser el instinto, sino la pulsión que tiene que ver con cómo nos vamos generando, cómo nos vamos creando en esas relaciones afectivos sexuales con nuestros progenitores, ¿no? Y cómo vamos conquistando nuestro cuerpo, nuestra relación con el placer-displacer, ¿no? Y ahí se va conformando por nuestras pulsiones que tienden a satisfacerse. Entonces, comparto la diapositiva para que recordamos un poco, para que refresquemos un poco el encuentro anterior, para que veamos un poco esa segunda tópica que nos introduce Freud en este texto, porque la primera tópica ya dijimos que la interpretación de los sueños, pues ahí se produjo el concepto de inconsciente, que es un concepto clave que nos trae el psicoanálisis, que nos dice que ese que soy y desconozco ser, ¿no? Es esa sexualidad reprimida, ¿no? que descubrió, ¿no? Que estudia el psicoanálisis y que habla de que son los deseos son, que se realizan en los síntomas, en los sueños, ¿no? En los lapsus, en los olvidos, todo tiene que ver con lo reprimido, con lo inconsciente reprimido, lo sexual infantil reprimido, ¿no? Y que ahí nos habla como de esa complejidad que hay en el ser humano de que hay efectos que aparecen en nosotros y que tienen que ver con eso inconsciente, ¿no? Con algo que nuestra conciencia no ve y que se produce, que los efectos se ven en eso, en los lapsus, el sueño, los olvidos, ¿no? Y que hay otra complejidad diferente. Ya Freud hablaba de que los síntomas parecía que se tejían en un mismo telar, ¿no? Pero luego generalizó, escribiendo la interpretación de los sueños para decirnos, mira cómo funcionamos. Así funciona nuestro psiquismo, ¿no? Hay mecanismos psíquicos que producen en unas personas, pues bueno, un delirio, otras un sueño, un lapsus, un olvido, son productos del inconsciente. Claro, eso nos ayuda, nos da una amplitud muy grande porque nos ayuda a ver cómo funcionamos, ¿no? Cómo funcionamos nosotros, ¿no? Cómo no es cuestión de que haya ninguna tara orgánica, ¿no? Sino que todos nos movemos con esos mismos mecanismos psíquicos, ¿no? Y claro, la amplitud que te da para la cuestión de la salud y de la creación, ¿no? De cómo funcionamos, ¿no? Que es tan interesante. Así que os voy a compartir para que recordemos esto, que hablamos del yo. ¿Os acordáis que en la
clase anterior, por así decirlo, hablamos del yo, el ello y el superyo, ¿no? Que también es en esa segunda tópica, que es esa segunda, digamos, producción teórica, en esa evolución que tuvo el psicoanálisis a lo largo de la vida de Freud, ¿no? Y que después también se han ido complementando con diferentes autores, siempre volviendo a rescatar a las lecturas de Freud, que es el padre del psicoanálisis o el hijo, ¿no? Porque ahí pudo elaborar esa teoría en ese momento determinado y ahí estaba ya por producirse, ¿no? Eh, y ahí, pues bueno, nos habla de eso, que estamos divididos por el yo y el superyo. El yo es el que rige, ¿no? El que, digamos, el que lleva a la acción, a discernir, ¿no? Entre el ello, que es ese caldero de pulsiones, el superyo, que es nuestro policía interior, que dijimos que era el heredero del complejo de Edipo, que es el que, digamos, nuestra moral, ¿no? Que claro, ahí nos tenemos que mover en esa complejidad, en esa conjunción de sistemas que dijimos que nuestro aparato psíquico teníamos que verlo no como algo de localización, que bueno, para eso está también la neurología, ¿no? Pero es escaso ese conocimiento para determinar cómo funciona el ser humano, ¿no? No lo podemos reducir solamente ni a las hormonas, ni a las neuronas, ¿no? Ni a sus conexiones sinápticas, sino que tenemos que entenderlo, como dijimos en el encuentro anterior, como si fuéramos como si nuestro aparato psíquico fuera como un microscopio, un telescopio donde vemos que dependiendo pues donde se sitúen en esos sistemas vamos a ver de una manera o de otra, ¿no? Igual también nuestra vista, no vemos todo lo que aparece en la realidad, vemos lo que nos conviene, lo que podemos ver, ¿no? Es decir, que nuestro aparato psíquico es complejo, ¿no? Nuestra mente se va a regir por unas leyes diferentes que nada tienen que ver con la percepción y que incluso la percepción es mínima, muy poca, para explicarnos tanto los fenómenos de la naturaleza, porque vemos que necesitamos la ciencia para darnos una interpretación de la realidad. Si no, nos fiamos de que es el Sol el que gira alrededor de la Tierra, y ya nos dice la teoría que no, que es la Tierra la que gira alrededor del Sol, ¿no? Entonces, vemos que nos engañamos, ¿no? Entonces, por eso también es importante conocer estos factores fundamentales de la teoría psicoanalítica, ¿no? Que nos va a decir cómo somos. Entonces, nos dice eso, que hay un ello en nosotros, que es ese caldero de pulsiones, y que va a tender bueno, a manifestar, ¿no? A, a esos instintos, que podríamos decir, porque más bien hablamos de pulsiones, son esa fuerza, esas tensiones en el ello que tienden a satisfacerse, ¿no? A exteriorizarse, a realizar su fin, ¿no? A manifestarse fuera a satisfacerse, ¿no? Entonces, claro, el yo no mantiene, no es el encargado de mantener vivo la materia, ¿no? El sujeto, ¿no? El yo es ese caldero de pulsiones que tiende a satisfacer. Tiene que venir el yo a proteger de esos peligros que puede haber externo o ese peligro de esa pulsión donde hay que poner ciertos límites para que no nos caigamos al abismo o no vayamos directo a la muerte, ¿no? Y ahí pues establece, nos indica el yo también por medio de la angustia, que es un poco el primer afecto, por así decirlo, y el que nos va a preservar también de ciertos peligros, donde nos va a ayudar a tomar una decisión adecuada o huir, ¿no? Hay cierta tensión, cierta angustia que es diferente al padecimiento de la ansiedad o la angustia, ya es otra cosa, pero hay cierta angustia en nuestro aparato psíquico para eso, para preservarnos de los peligros, para ayudarnos a discernir, ¿no? Y que el yo nos indica que es el que nos va a preservar de la realidad, ¿no? Va a buscar, claro, una manera más favorable de esa satisfacción que tiene el ello y menos peligrosa, ¿no? Eso es lo importante. El yo va a ser esa función, ¿no? Que es tener en cuenta ese principio de la realidad. Y el superyo, que hemos dicho que es ese policía interior, ¿no? Su función va a ser restringir las satisfacciones. Entonces, dicho esto, en este texto lo que Freud nos va a hablar, que va a ser muy importante
porque es una de las claves fundamentales también de cómo muchos psicoanalistas también se desviaron, ¿no? Menasa también habla de que los lacanianos muchas veces no establecieron este principio fundamental, es que hay dos instintos en el ser humano, ¿no? Ya antes se hablaba de que si el instinto de autoconservación, el de la especie, el del amor, etcétera. Freud los va a aunar en el instinto eros. Y luego va a estar el instinto tánatos, o pulsión eros y tánatos, vida y muerte. Y claro, no es que la vida te vaya a llevar a vivir, ¿no? El impulso de vida te vaya a vivir. Es que tiene que haber también un límite para que ese abrazo, por ejemplo, con el amante no te lleve a la destrucción, ¿no? Por así decirlo. A ver, pero voy a quitar la pantalla. Estaba compartiendo. Ahí. Hemos de compartir. Ya esto vamos a ir viendo las otras diapositivas para que tengamos un poco una referencia también. Entonces, nos dijo eso, que hay dos instintos, el eros y el tánatos, que eros somos el compendio de estas dos fuerzas, del instinto de vida y el instinto de muerte. Mucho instinto de vida te lleva también a la destrucción, te lleva a caerte al abismo, a ese abrazo con el amante, a morir, ¿no? Entonces es necesario ese compendio entre el eros y el tánatos, ¿no? Esos dos pulsiones antagonistas entre sí, pues se tienen que compensar, ¿no? De alguna manera. Yo voy a poner un ejemplo. Cuando uno come, por ejemplo, hay una destrucción también del objeto, ¿no? De lo que estás comiendo, ¿no? Te comes una galleta, te comes un filete, estás también haciendo una marca ahí en esa pulsión muerte, ¿no? Hay vida y hay muerte, hay un instinto también que aparece ahí, ¿no? Y también, por ejemplo, el acto sexual, también nos pone ese ejemplo, ¿no? Que también es una cosa como de penetración, de agresión, ¿no? Hay un instinto para llegar a la vida, ¿no? Somos un compendio de esas dos pulsiones, el eros y el tánatos. Ahí podría decir algún autor, el yin y el yang, ¿no? El eros y el tánatos. Y dependiendo de cómo se lleven esos dos instintos, pues, o las pulsiones, ¿no? Por así decirlo, que es mejor, más adecuado decir pulsiones, pues dependiendo de eso, pues ahí se va a forjar pues una mejor vida o menos, ¿no? O una preservación de nuestra vida o no. O también pone un ejemplo interesante, ¿no? Porque em, por ejemplo, un exceso de agresividad sexual, ¿no? De ese ímpetu sexual, ¿no? Puede llevar a convertir al amante en un asesino perverso, ¿no? Nos dice. O una profunda atenuación, una disminución, lo puede convertir en tímido o impotente, ¿no? Es decir, hay una proporción de fuerzas, ¿no? Entre uno y otro que eso va a ser esencial o muy importante para determinar que vayamos hacia una dirección o hacia otra. También nos habla, que esto me pareció curioso, ¿no? Para compartirlo, ¿no? A ver, vamos a compartir esta diapositiva, que también me parece interesante. Porque aquí nos habla, ya sabéis que Freud traía muchos autores, ¿no? Tanto de la literatura, Shakespeare, Goethe, ¿no? También Leonardo da Vinci, ¿no? Ha traído a muchos autores, ¿no? Y que los mitos, hablaba de los mitos porque los mitos de alguna manera también reflejan es una manera que hemos tenido durante tiempo de hablar de cuestiones psíquicas como de una manera simbólica, ¿no? De algo que de alguna manera el ser humano intuía y que lo ponía reflejado a través de los mitos, los poetas, los literatos, ¿no? Hablan de cuestiones humanas que luego el psicoanálisis ha venido a pasarla por la ciencia. Por ejemplo, el complejo de Edipo es algo que es un mito que se estableció, pero que habla de una realidad psíquica, ¿no? De cómo en todos los seres humanos atravesamos por esa misma situación, ¿no? Donde el primer objeto de amor es nuestra madre, donde ahí tenemos que sustituir, donde hacemos ese pasaje para convertirnos en seres sociales, ¿no? Y que ese pasaje va a ser muy importante en todos nosotros. Y él lo toma como para explicarnos también toda esa sucesión en nuestro desarrollo afectivo sexual, ¿no? Y cómo es el germen de nuestra vida. Y ahí en este capítulo nos habla, pues, nos señala Empédocles, ¿no? Para hablarnos
del instinto vida, instinto muerte, ¿no? Cómo tendemos a la mínima tensión posible, ¿no? Y cómo ya hablaba Empédocles, ¿no? De que había dos fuerzas que llamó amor y odio, y que el amor tiende a unir los cuatro elementos, y que el odio actúa como separación de lo semejante, ¿no? Te hablaba como de un mundo en el que formaba una unidad, pero que no ha sido creado por ningún dios, ningún hombre, y que estaba regido por unas leyes, ¿no? Es para explicarnos, para simbolizarnos de alguna manera ese juego que también se hace con el Eros y el Tánatos en lo psíquico, ¿no? Que es ese juego de fuerzas lo que nos mantiene vivo, ¿no? En ese sentido. Que, y que no es una cuestión de que empezamos con el Eros, la vida, ¿no? Por eso nos señala este autor, ¿no? Que no empezamos con el Eros, con la vida, sino que empezamos desde lo inanimado. Ahí se forjó lo animado, la vida. Entonces, por eso es como que tendemos a la mínima tensión posible, ¿no? Que el germen de nuestra vida es esa cuestión de que nacimos desde un universo inanimado, ¿no? Que ahí se produjo la vida, ¿no? Por eso tendemos, hay una tendencia de esos instintos, esas pulsiones a volver a lo inanimado, ¿no? Menasa lo explica muy bien, ¿no? Porque dice es morir por el camino más largo, la vida, ¿no? Entonces es un poco ahí esa cuestión que nos habla del Eros y del Tánatos. Nos dice que la energía del Eros es la que llamamos libido, ¿no? Que es la libido, es la energía sexual, y sexual no lo podemos confundir con genital, ojo, que no. Lo genital está dentro de lo sexual es más amplio, que lo vamos a ver también en la segunda parte, ¿no? Y claro, no podemos reducir esa función de fuerzas de Eros y Tánatos solamente a un lugar de la mente, ¿no? Hay un lugar de la mente precisamente para eso, es ese juego de fuerzas, ¿no? Que hay en todas las cosas que hacemos, ¿no? Eros y Tánatos, pulsión vida y pulsión muerte. Y ahí nos va a hablar, también os voy a poner la siguiente diapositiva, ¿no? Que me pareció interesante, ¿no? Porque hemos hablado de eso, de la situación psíquica en nosotros, que hay un ello, un super yo y un yo. Y claro, el super yo es interesante cómo nos lo trae aquí, porque el super yo se va a establecer, claro, cuando nuestros padres son los progenitores son los que nos dicen, ¿no? Lo que está bien y lo que está mal, pero luego se va a instaurar en nosotros esa instancia que nos va a decir lo que está bien y lo que está mal, nuestra moral, ¿no? Y ahí nos habla de la agresión, ¿no? Que, que va a ser interesante porque digamos que la agresión se fija en el interior del yo, ¿no? Y ¿en qué sentido? Porque claro, pues la cultura o la educación viene a coartarnos todos esos pulsiones, todos esos instintos, ¿no? Todos esos deseos que tendemos a salir al exterior, ¿no? Como esos deseos primitivos, ¿no? Que está el primitivo y mata al otro para quedarse con lo que no es suyo, ¿no? O esos deseos que tiendes a realizarlos, ¿no? Y que la cultura te dice, no, esto no se puede, tiene que haber una ley interna que nos medie y nos diga que esos deseos pues no son adecuados para llevarlos a cabo, ¿no? Sino que tenemos que hacer lo que es conveniente, ¿no? Y ahí nos habla de esa agresividad, ¿no? Bueno, que muchas veces cae en el yo, en lugar de ponerla en el exterior, eh, cae en el yo. Y claro, ahí me pareció interesante porque una profesora de Grupo Cero, de la escuela Grupo Cero, hablaba en su muro, señalaba esas autolesiones que muchas veces vemos que se está hablando de ello, ¿no? Que se generan en la adolescencia, ¿no? Tiene que ver realmente esas autolesiones que se produce en la persona, que también lo autolesivo también tiene que ver con la enfermedad. Muchas veces la enfermedad acontece por una dificultad de exteriorizar cierta agresividad hacia el otro, hacia personas cercanas y que se vuelve contra uno, ¿no?
Entonces ahí hablaba de que precisamente esa agresividad que tiene que estar puesta en el exterior, o elaborarla, claro está, ¿no? Para que uno ponga en el exterior esa agresividad, sino que para que pueda elaborar de otra manera, como hay una represión en esa persona, quiere ser más buena de lo que sus capacidades humanas le permiten, no tolera tener ciertas hostilidades hacia la persona que quiere también, hay una ambivalencia afectiva en las personas más cercanas, pues ahí pues, acomete esa situación en la que se autolesiona, hay pensamientos, hay ideas, ¿no? Porque en realidad corresponden a una hostilidad que no puede elaborar y que al final recae sobre el yo, ¿no? Por eso ahí es interesante, ¿no? Eh, cómo hay diferentes mecanismos que pueden llevar a la persona a autodestruirse, ¿no? Cuando en realidad tiene que ver con una agresividad que está puesta en el exterior, pero recae sobre el propio yo, ¿no? Eh, claro, nos dice que, claro, en general la agresión es malsana y conduce a la enfermedad, a la mortificación, ¿no? Y nos habla de cuando una persona, por ejemplo, se mesa los cabellos, no se tira de los cabellos, se golpea la propia cara, como si hubiera preferido aplicar una agresividad hacia el otro, ¿no? Y a veces vemos como ciertos gestos de machacar la mandíbula, de la tensión, ¿no? De cerrar los puños, lleva eso, es una agresividad puesta al exterior que a veces no podemos elaborar en palabras y que acontece, recae en el propio cuerpo, ¿no? Vemos lo interesante de esta explicación también porque nos va a poner en juego cómo el conflicto que hay con uno mismo, ¿no? Y con la dificultad de, con la dificultad de gestionar ciertas agresividades, ciertos deseos, ¿no? De cómo es tan importante. Voy a ponerme en on también yo. Hay. Como la dificultad de gestionar todas esas cuestiones que nos pasan con las relaciones cercanas, con nuestra vida, ¿no? Esa dificultad de gestionar, al fin y al cabo, esas pulsiones, esos instintos del ello, ¿no? De esa moral que tenemos. El yo tiene que lidiar con esas dos fuerzas, ¿no? Y con el principio de realidad. Claro, muchas veces la enfermedad es una mala solución a esa dificultad de gestión, ¿no? Y lo vemos también, como he señalado antes, en la adolescencia, pero en esa cuestión que he dicho de las autolesiones, pero también acontecen muchas veces en la forma de reaccionar ante estímulos externos, los trastornos psicosomáticos, la histeria, ¿no? Que son maneras de solucionar conflictos que aparecen luego escenificados en el cuerpo. O la ansiedad, por ejemplo, tiene que ver también con ese conflicto de ciertos deseos que aparecen en forma de angustia, ¿no? En forma de palpitaciones, vértigos, mareos, ¿no? Todo eso habla de cuestiones internas que no se pueden verbalizar, no se pueden simbolizar y aparecen los síntomas. Tenemos que tener en cuenta que los síntomas son satisfacciones sustitutivas, ¿no? Que es una manera de sacar o de que aparezca esa satisfacción de las pulsiones. Es como si le diera un rodeo en lugar de realizarlo, aparece el síntoma, ¿no? Que es como un disfraz, una satisfacción sustitutiva, ¿no? Por eso es importante, ¿no? Importante el psicoanálisis porque te ayuda a transformar esa posición que uno tiene frente a cuestiones que nos pasan a todos, pero que la persona las elabora así. Hay un conflicto que no puede solucionar, es su posición frente a eso, frente a sus deseos, frente a esa hostilidad, ¿no? Que la resuelve así, ¿no? Como indicamos, ¿no? Y dice incluso, la persona también llega a morir incluso por por ese conflicto interno, ¿no? Que a veces la escenifica en determinadas enfermedades, ¿no? Hay más pulsión-muerte, ¿no? Que puede más la pulsión-muerte que la pulsión-vida, ¿no? Es un juego de fuerza, ¿no? Y de gestión frente a esa realidad. Nos habla también del narcisismo, que es muy interesante, porque, claro, hemos dicho que la libido es esa energía, ¿no? Es esa energía psíquica sexual, ¿no? Claro, es necesario, el ser humano es todo pulsión, toda energía psíquica, ¿no? Entonces es necesario que esa energía esté en circulación. Demasiada energía puesta en el yo es narcisismo.
y eso te llega a enfermar también, ¿no? Esa energía tiene que estar puesta libre, por eso muchas veces cuando uno dice que va a descansar, no es apartarse de todo, incluso uno puede llegar incluso hasta enfermar, ¿no? Porque el ser humano necesita poner su energía en circulación. Cuando hacemos cosas, quedamos con gente, nuestra energía se carga porque, claro, es una cuestión de esa economía de lo instinto, ¿no? De que necesitamos poner nuestra energía en juego, como el dinero, ¿no? El dinero deja de ser dinero si no circula, si uno lo tiene acumulado, no es dinero, es para producir unos bienes, es un medio para realizar unos fines, ¿no? Igual que nuestra energía psíquica, ¿no? No es amar es amando, ¿no? Trabajar es trabajando, es haciendo, donde uno va produciendo esa energía, no se gasta, se transforma, se desplaza, ¿no? Es muy importante ese desplazamiento de la libido. La depresión tiene que ver con ese estancamiento, esa identificación con lo perdido. Necesitamos amar, ponernos en circulación, ¿no? Y ahí cuando habla también de esa necesidad de que esa energía esté en movimiento, que también la denominamos sublimación, ¿no? Es el mecanismo que hace que esa energía psíquica la podemos poner en circulación. No podemos hacer esto porque nos perjudica, pero esa energía la utilizo para otras cosas, ¿no? Doy un rodeo y esa energía la utilizo para hacer algo más conveniente para la persona, ¿no? También nos habla del enamoramiento, que es como si pones toda tu energía, esa del yo, puesta en el otro, ¿no? Es como que ahí se transfiere al objeto y es como se desplaza el yo frente al objeto, ¿no? Así que también es un compendio, ¿no? Que hay que poner ciertos límites, ¿no? En ese enamoramiento es como un ideal, ¿no? Y también nos habla de que a veces también hay ciertas fijaciones de esa energía psíquica, que es como si uno no pudiera, frente a la vida, elaborar alguna cuestión, ¿no? Digamos que en nuestro aparato psíquico hay un proceso madurativo y es como si en un momento determinado, si la persona no puede gestionar ciertos aspectos de su realidad, es como si esa libido volviera, se fijara en etapas anteriores y en lugar de elaborar algo que le corresponde ya por su etapa madurativa, pues es como si volviera a lo anterior, por ejemplo, ¿no? Es como si uno le tocara trabajar, le tocara relacionarse con otras personas y, por ejemplo, no pudiera, volviera otra vez a, a, a formas de reaccionar más infantiles, por ejemplo, como en las obsesiones, ¿no? Que es como hay una dificultad en la gestión de las relaciones con los demás, es como una duda persistente donde no puede dar un paso, porque hay una dificultad y vuelve a posiciones más infantiles, ¿no? Está como más fijado en esa etapa anal, ¿no? Que ahora lo vamos a ver, ¿no? Que es un poco ahí como en esa obstinación, ese carácter, ¿no? Esa agresividad, esa dificultad de entrar en ese circuito de poder poner esa energía en el exterior, elaborar, ¿no? Trabajar, amar, ¿no? Hay como un retroceso, se queda fijado y como una erotización del pensamiento, como si fuera una cosa de quedar anclada su energía psíquica en ese proceso de rumiar. Entonces es importante, ¿no? Esa cuestión también con ese desarrollo. Em, y claro, nos dice que la mayor parte mm, de los conocimientos que tenemos con respecto al Eros y al Tánatos nos lo hemos adquirido a partir del estudio de la función sexual, ¿no? Bueno, que la aceptación popular dice que Eros tiene que ver con el amor, ¿no? Pero que no se corresponde realmente al psicoanálisis esa cuestión del Eros con la sexualidad como llamada como genital, ¿no? Sino que vamos a ver ahora en el desarrollo de la función sexual cómo la sexualidad es más amplia que solamente lo genital, cómo la relación que tenemos con el placer, el displacer, con las relaciones con los demás, ¿no? Cómo se produce en esa sexualidad tiene que ver con todo lo tocado con la palabra, con la relación que tenemos con nosotros mismos, con los progenitores, que luego se va a ir ampliando y que vamos a ir construyendo en nuestro cuerpo, en nuestras relaciones, conforme bueno, que la sexualidad no solamente aparece, por ejemplo, en la adolescencia, sino que desde niños van apareciendo
las relaciones que tenemos con nuestros medios, está todo tocado por esas pulsiones y por esa relación con la palabra, ¿no? Ahí es donde vamos a ir conquistando nuestro cuerpo, nuestras relaciones y las diferentes etapas que nos van a hablar de, bueno, del tema que nos concierne hoy, de cómo se establecen en nosotros nuestra relación con nosotros mismos, con los demás y también bueno, del tema que tiene que ver con el desarrollo de nuestra función sexual, que sexual tiene que ver también con amar, con pintar, con escribir, con trabajar, ¿no? Con poner nuestra libido, nuestra energía en el exterior, en lo social, ¿no? Que no solamente nos quedemos con esa cuestión genital, sino que el ser humano atraviesa ese lugar, ¿no? de ese hacernos civilizados. Lo genital es también de la especie, pero lo sexual tiene que ver también con esa amplitud de llegar al mundo y de poder desarrollar unas relaciones adecuadas, y establecer también esas marcas de la civilización, donde nos va a permitir realizar lo que es conveniente, donde nos va a permitir también un goce para el ser humano, ¿no? De disfrutar de esas cuestiones también que tienen que ver con la cultura, con el trabajo, con la transformación de la realidad, con el goce en el amor, en el trabajo, en la escritura, en un montón de desarrollos que nos ayudan a construir un yo más civilizado en nosotros y un gozo en la persona, ¿no? Entonces vamos a ver ahora el desarrollo de la función sexual, también muy importante en este compendio de psicoanálisis. Cuando hablamos del desarrollo de la función sexual, es muy importante porque el psicoanálisis vino a contradecir pues, muchas concepciones que había de la época, que incluso hoy en día está, ¿no? No quiere decir que estemos en otra época, que eso no persista, ¿no? Si hacemos un corte en la humanidad vemos cómo cada uno está en un pensamiento diferente, en un pensamiento diferente en la evolución, ¿no? Claro, el psicoanálisis viene a indicarnos pues teorías más modernas, ¿no? Que hablan de esa posición psíquica, de cómo en el niño hay una sexualidad, ¿no? No como se creían anteriormente, incluso hoy en día ya digo que hay un pensamiento también que pertenece a épocas anteriores y que cree que la sexualidad aparece en la pubertad de repente, ¿no? Desde el nacimiento en el niño hay sexualidad, en el niño y en la niña, ¿no? Y vemos que determinadas prácticas que se siguen realizando aún hoy en día te hablan de ese no querer saber, eh, ese rechazo bueno, a saber que hay sexualidad infantil y que hay diferentes etapas que te hablan de la posición que hay en los niños acerca de la sexualidad, ¿no? Y de cómo en todo ese entramado familiar pues van a acontecer esos celos, ese amor a la madre, esa ambivalencia hacia el padre, ¿no? Y vemos que se va a construir en muy poquitos años toda una novela familiar que te va a hablar de todos esos impulsos, todas esas tendencias que se van a ir domeñando conforme a la educación, ¿no? Pero que es un tema importante. Y os voy a compartir una diapositiva para que lo veamos un poquito más claro, que habla de esta cuestión. Vamos a ver aquí, que nos dice, pues eso, que una de las cosas muy importantes es que la vida sexual no comienza solo en la pubertad, sino que se inicia poco después del nacimiento. Y ahí vemos, por ejemplo, que hay diferentes etapas en los niños, en nuestro crecimiento afectivo-sexual y que vamos a ir desarrollando y dirigiendo todas esas pulsiones al fin de la procreación, ¿no? Que es, eso según la especie. Pero en lo psíquico vemos que la sexualidad es más amplia que lo genital. La sexualidad tiene que ver con cómo nos posicionamos en el mundo, con construir nuestro ser social. Hay un mecanismo psíquico que es la sublimación que nos permite sublimar la sexualidad, es poner toda nuestra energía psíquica también a favor del trabajo, de la realidad, de la creación, del amor, ¿no?
es utilizar esa energía psíquica para construir nuestro ser social. Y claro, ahí se pasa, en este apartado que hablamos de función sexual, se pasa de ese autoerotismo que acontece en el niño, en esas diferentes etapas sexuales, ¿no? Donde es el centro, donde se tiene que desprender de esa función madre, donde viene el tercero y viene a ponerle la ley y viene a ordenar su aparato psíquico, ¿no? Y a introducirle en el deseo, en el trabajo, en las relaciones también con los otros. Ahí en ese proceso, pues vemos cómo tenemos que diferenciar, como indica el siguiente punto, que lo sexual no es solamente lo genital. Lo genital es una de las esferas de la persona, una de las esferas de lo sexual, pero lo sexual es esa apertura, ¿no? Es ese aceptar las diferencias, ¿no? Porque vemos también que en el desarrollo afectivo sexual, en un principio, no hay una concepción de las diferencias genitales. Es decir, es como si prima lo genital, digamos que hay un solo sexo, por así decirlo. Es como que prima lo genital masculino y ante la visión del órgano genital femenino, es como que no pueden entender, ¿no? Aún no está estructurado en los niños, ¿no? En las niñas también, no está estructurado aún esa concepción de lo que es lo masculino y lo femenino. Entonces, lo que perciben o lo que pueden investigar es que hay una semejanza, una diferencia y creen bueno, que cuando no hay un órgano, cuando no está el pene, porque o bien no le ha crecido porque hay un retraso en la evolución de ese ser, ¿no? O bien porque se lo han castrado, porque ha sido mala, etcétera. Entonces es interesante porque muchas de las concepciones que escuchamos en clínica, ¿no? Y escuchamos en nuestra vida habitualmente, muchas veces que no tengo dinero para, eh, no tengo suficiente, o frases que de alguna manera señalan esa situación infantil donde aún hay como una regresión a esta etapa donde el otro, donde no aceptamos esas diferencias, donde aún no hay una heterosexualidad en el sentido de una diferencia sexual, donde lo masculino y lo femenino se tiene que constituir en cada uno de nosotros. Y claro, en ese concepto que he dicho de la castración, no es desatribuir a esa madre totipotente, ¿no? Esa unión narcisista que tenemos con la madre, que es la que nos salva, ¿no? de esa precariedad, pero que luego al entrar en el mundo vemos cómo diferentes circunstancias manifiestan esa situación que se puede trasladar en angustia, donde uno no se puede desprender de creer que el otro le completa o que el otro tiene algo que yo no tengo, ¿no? De toda esa cuestión psíquica se va a ver en cómo nos relacionamos con el mundo, si somos más echados para adelante, si ponemos límites, cómo aceptamos la ley, cómo son las relaciones con los demás. Todo eso va a estar sobredeterminado por toda esta situación que tiene que ver con la sexualidad infantil reprimida, que no es algo que pertenezca al pasado, sino que es algo que pertenece a nuestro presente y que cada vez que vamos a dar un paso en nuestra vida o que nos relacionamos con los demás, etcétera, se va a producir estas situaciones, va a haber decisiones y muchas veces vemos como en ese proceso madurativo a veces ocurre que la persona puede regresar a momentos infantiles, a fijaciones infantiles, donde en lugar de resolver las cosas de una determinada manera, pues las resuelve de una manera inmadura, como por ejemplo, ¿no? Hay una situación en la que uno tiene que resolver alguna cuestión de su vida y es como si repitiera un cliché una y otra vez de que su modo de reaccionar ante eso no es tan adaptativo o le produce ciertos trastornos, ciertos síntomas, que los síntomas son satisfacciones sustitutivas, tenemos que decirlo, porque la pulsión tiende a encontrar su fin. Y claro, en esa dificultad de gestión de muchas veces la hostilidad, muchas veces los deseos, muchas veces esa imposibilidad de dar ciertos pasos en la vida por ocupar otras posiciones diferentes, por transformarse, pues a veces vemos cómo se puede llegar a caer, a recurrir, a fijarse en situaciones infantiles anteriores. Por ejemplo, el adicto, ¿no? Ese adictum es falta de palabra. Es como que cada vez que acontece una situación que no puede gestionar,
pues recurre a caer en la adicción, ¿no? Es una manera de resolver muy mala solución. Solución nos referimos no que solucione algo, sino solución es a ese conflicto psíquico, es como que ahí aparece esa construcción, ese resultado que es la adicción. Es una estructura que la persona repite porque hay una incapacidad ante esa angustia que le genera la realidad de trabajarla, de transformar esa realidad. Entonces, por eso es tan importante esta cuestión del desarrollo de la función sexual, porque nos habla de que hay diferentes etapas en el ser humano y que ocurren entrelazadas, ¿no? No es que lo hablamos etapas para diferenciarlo teóricamente, pero acontecen como a la vez, ¿no? Están como articuladas, pero que en el adulto vemos que muchas veces hay modos de reaccionar que corresponden más a modos más primitivos que a lo que nos corresponde, ¿no? Entonces, hay dos nociones importantes que podemos señalar de aquí, porque es un tema bastante complejo que lo vamos a abordar en otra situación, en otro curso también, en otro encuentro, porque es importante por cómo nos constituimos psíquicamente, que no tiene nada que ver con la apariencia genital, sino que psíquicamente también tenemos que acceder a esa diferencia sexual. Y esto me parece súper importante porque en todos nosotros se va a construir la función madre, la función padre, nuestro ser masculino, femenino, y dependiendo cómo en nosotros esté entretejido y cómo esté instaurado en nosotros esos significantes, pues así nos va a pasar en nuestra realidad de una manera o de otra. Vamos a poder aceptar las relaciones con los demás, vamos a resolver las dificultades de una manera o de otra. Es dependiendo cómo esté asentado en nosotros ciertos significantes, porque bueno, dificultades en la vida siempre hay, ¿no? Pero la manera de resolver, pues va a hablar de cómo es nuestra sexualidad. Ahí está la cuestión interesante, ¿no? La sexualidad tiene que ver con eso, con también nuestra energía psíquica puesta en el mundo, nuestra energía sexual. Y sexual no es solamente genital. Eso si acepto la ley, si no la acepto, eh, cómo utilizo cuando toca, cuando es conveniente, en cada situación mi función padre, mi función madre, lo masculino, lo femenino. Por ejemplo, lo femenino está muy relacionado con esa posición de la creación, ¿no? De dejarse penetrar por el conocimiento, ¿no? Que vemos que son significantes clave en la persona y que el psicoanálisis va a estudiar toda esa dimensión que es muy desconocida, que aparentemente se ven solo eh, ciertos síntomas o algunas cosas que hay inhibiciones o que no se pueden ciertas cosas, pero que el psicoanálisis viene a mostrarnos ese haz de luz y a transformar toda esa posición que están generando, que esa persona reaccione de esa manera y no de otras ante su realidad, que reaccione de manera más inmadura o más madura en otras cuestiones, ¿no? Y ahí esa es la labor también del psicoanálisis, ¿no? De ayudar a conocer y a transformar aspectos que ya no sirven en la persona, que corresponden a esa sexualidad infantil reprimida y que conviene transformar y modificar. Pero claro, es desde la ciencia, desde ese tratamiento psicoanalítico, porque es eh, como si uno quisiera transformar, quisiera pelear con una ballena en lo alto de una montaña, ¿no? Hay que acercarse a esa complejidad psíquica que es nuestra dimensión inconsciente, ¿no? Porque lo que Freud descubre es ese inconsciente en la persona, ¿no? De cómo estamos sobredeterminados por, por, por esos mecanismos inconscientes que son los responsables de producir la creación o también los síntomas, los lapsus, los olvidos, ¿no? Todo eso habla de una complejidad diferente en nosotros, ¿no? Y que el psicoanálisis ha venido a mostrarnos, ¿no? Y que también nos dice que el origen o la etiología de los trastornos psíquicos no es una tara de que uno nace así, una tara mental, una tara no sé qué, no, sino que tiene que ver con una cuestión de este desarrollo, de este desarrollo sexual, ¿no? Desde nuestra historia evolutiva y que no tiene tanto que ver con irnos al pasado, sino que corresponde a regresiones de épocas más precoces de esa persona, ¿no? Y que
es una cuestión de cantidad, que eso es muy interesante porque, claro, nos abre un campo enorme a la construcción de la salud de la persona, porque ya no es algo que uno haya nacido así, sino que es cuestión de cantidad que se puede modificar y que tiene que ver con esa posición que tenemos frente al complejo de Edipo, frente a la adquisición de nuestra posición masculina, femenina, eh, la aceptación de la ley, ¿no? Cómo está también en esa dimensión de lo que decíamos, de las pulsiones, del yo, de la moral, de la realidad, ¿no? Ahí en ese entramado, pues a través de esa lectura psicoanalítica y esas interpretaciones en esa historia de la persona, se va a poder construir y transformar eh, esa realidad psíquica que le va a permitir pues vivir mejor y bueno, producir otros cambios diferentes en su realidad, ¿no? Por eso es tan importante esta cuestión de la teoría de los instintos y, y bueno, y ese desarrollo de la función sexual, ¿no? Porque va a hablar de nuestra posición frente a nosotros mismos y frente al mundo. Y si eso no podemos modificarlo desde ese plano, es complejo, ¿no? Es muy difícil bueno, que dándote unas pautas o diciéndose no. Eso va desde ese otro plano de la persona, ¿no? Desde ese plano madurativo, ¿no? Que el psicoanálisis sabe escucharlo. Así que bueno, nos vemos entonces la próxima. Ya sabéis que si queréis proponer algún tema o escribirme, podéis hacerlo a lauralopezpsicoanalista@gmail.com y encantada bueno, de estar en estos encuentros, que os suméis y que sigamos compartiendo. Así que muchas gracias. Continuamos la próxima. Chao.